Amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy quisiera transmitirles todo mi afecto y mi cariño, amén, y decirles que seguimos adelante en el estudio de la palabra del Señor, amén. Es para mí muy importante que el creyente pueda instruirse continuamente en la palabra del Señor. Un creyente que no posee el conocimiento necesario sobre la palabra de Dios está en continuo peligro de ser infectado con falsas creencias, con falsas doctrinas o con falsas prácticas. Por ello, mis amados hermanos, no me canso de repetir siempre las mismas cosas, y es que nos es necesario siempre instruirnos en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tengo peticiones de algunos hermanos y hermanas para continuar después con algunos otros estudios que serán muy interesantes. Amén. Gloria a Dios. Pero seguimos en el día de hoy con nuestro tema principal, que es la vida cristiana, los elementos de la vida cristiana, y estamos indagando en el libro de Efesios. Amén. Pues vamos a seguir enriqueciéndonos de su palabra, amén, y a seguir nutriéndonos, ¿verdad?, de esta fuerza espiritual que fluye de su palabra. Amén. Bien. Continuamos pues en el capítulo 3, amén. Recuerden que la semana pasada hemos hecho un salto, ¿ok?, para hacer el paréntesis que se abre aquí en el versículo primero, donde dice, por esta causa yo Pablo, y continúa después, si se dan cuenta, en el verso 14, por esta causa, ¿ok? Es un paréntesis que hace el apóstol. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a retomar entonces la lectura, ok, ahora a partir del verso 1 y terminaremos en el verso 13, ok. Bien, vamos a leer entonces. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, en las cuales son vuestra gloria. Amén. Bueno,
hay muchos conceptos aquí, hay cantidad de, como digo, temas y subtemas, es decir, hay una serie de diferentes enseñanzas tan numerosas que evidentemente no podemos dedicarle un tiempo muy amplio a cada versículo, así que vamos a hacer un resumen concentrado, dando a conocer lo más relevante concerniente siempre a nuestra vida cristiana. Amén. Gloria al Señor. Como digo siempre en los cursos de teología, la Biblia se interpreta a sí misma. No hay mejor intérprete que ella misma. Amén. Gloria al Señor. Y vuelvo a repetirme nuevamente. El estudio de la palabra del Señor nos acerca mucho más siempre al conocimiento y nos impide después caer en ciertas doctrinas engañosas o creencias engañosas, incluso en prácticas que nada tienen que ver con el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lo que voy a decir a continuación, pues, no es apto para muchos oídos. Ok, pero bueno, respetamos siempre las creencias de los demás. Amén. Nosotros tratamos siempre de ceñirnos a lo que nos dice la Biblia. Amén. Bien. Una de las verdades más importantes que encontramos en este texto, en todo este texto que acabamos de leer, es una verdad que nos ayudará, ¿ok?, a asentarnos en la verdadera y sana doctrina. Amén. Muchos predicadores, ustedes los escucharán, de que hay dos tipos, digamos, por así decir, dos tipos de grupos, ¿ok?, o dos grupos definidos, o dos planes diferentes de Dios, y cada grupo tiene un plan diferente. Dios tiene un plan diferente con cada grupo. Esto es lo que algunos pastores predican. Toda esa doctrina tiene, por supuesto, nombre y apellidos, ¿ok? Todo eso se encuentra dentro de la doctrina del dispensacionalismo, ¿ok?, y el milenialismo. Son creencias que comparten las iglesias, ¿verdad?, de doctrina arminiana. Bueno, estas palabras para algunos pueden sonar un poco extrañas, pero hagan una búsqueda en Google, ¿ok? Me resulta a veces, ¿cómo decirles?, hasta gracioso, ¿ah? Cuando le preguntas a un creyente, o sea, ¿qué es lo que él cree? Porque a veces los creyentes ni siquiera saben lo que creen, ¿ok? Y es preocupante, es muy preocupante que un creyente no sepa exactamente en lo que está creyendo. Y por eso tenemos creyentes que son movidos por diferentes doctrinas, diferentes credos, ¿ok? Primero porque no investigan, ¿ok?, en la palabra de Dios. Es decir, no se toman el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y claro, evidentemente después ese corazón, esa mente está abierto, por supuesto, a falsas enseñanzas. ¿Ok? Bueno, en lo que a nosotros nos concierne, yo creo que ya están todos al corriente de que somos un grupo de carácter reformado, con nuestras características un poco asiduas, digamos, a nuestro mover, a nuestro movimiento, ¿okay? Pero sí somos, ¿okay?, de un corazón
reformado, por supuesto. La palabra de Dios, como digo, en estos textos nos informa de algo muy importante. Y nos informa de que no existen dos grupos o dos planes diferentes para cada grupo, sino que Dios nos indica desde el principio que hay un solo grupo, que hay un solo plan y un solo medio de salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. La primera iglesia, y esto es irrefutable, la primera iglesia es una iglesia con un carácter judío. De hecho, sus miembros son judíos. Salen del judaísmo. ¿Ok? Es una iglesia judía. No podemos llamarla de otra forma. ¿Ok? La primera iglesia, los primeros miembros son judíos. ¿Ok? Pero es iglesia. ¿Ok? Es la iglesia de Dios. Conforme pasa el tiempo y el llamado se extiende más allá del pueblo judío, vemos que Pablo recibe, como nos está dicho aquí en este texto, él recibe un llamado muy especial. Y ese llamado es hacia el pueblo gentil. En hebreo es hacia el pueblo goyim. Los goyim son los que no son del pueblo judío. ¿Ok? Tenemos los judíos de un lado y los goyim de otro lado. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que nos dice aquí, y es súper importante, porque es doctrina. Amén. Nos habla. Vamos a ver. Hay tanto paréntesis dentro de paréntesis que a veces es difícil retomar la lectura. Pero bien. Ok. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado el misterio. ¿Okay? Aquí hay una revelación que Dios da. ¿Ok? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento de este misterio. Dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Dice, como ahora he revelado a sus santos apóstoles. Ahora es revelado. ¿Qué es revelado? Y les dice, y esto hay que subrayarlo, ¿ok? El versículo 6 dice, que los gentiles, los goyim, son coherederos. Es decir, si Israel es heredero de la promesa, ahora resulta que los goyim, los gentiles, son coherederos. Dando a entender que no hay dos pueblos, sino un solo pueblo. Un solo llamado y un solo medio de salvación. Amén. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Un solo cuerpo. Amén. Hay un solo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Bien. Si bien es cierto que la mayoría del pueblo judío no quiso recibir el mensaje de Jesucristo, sí es cierto que un pequeño grupo de judíos sí siguieron a Cristo, sí aceptaron a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, ante el rechazo del pueblo de Israel, Dios, por supuesto, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, ya sabe que hay un gran número de gente que ya había recibido, ¿verdad?, esa promesa también por medio de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Este texto 6, el verso 6, es muy importante
para la vida cristiana. Me van a decir, ¿y esto de qué me alimenta? Bien. Amados hermanos, el creyente no se alimenta solamente de promesas. Es decir, nos encantan las promesas, ¿verdad? Las promesas bíblicas. El Señor te bendecirá, el Señor te llenará de su gloria, Dios estará contigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, los defiende, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encantan las promesas, ¿verdad? Digamos que es un punto fuerte que nos gusta. Ok, perfecto, no hay problema por ello. Pero no solamente de promesas se alimenta el creyente. El creyente debe de alimentarse también de lo que es la doctrina. ¿Para qué te sirve la doctrina? La doctrina te sirve para que no andes en prácticas que no son bíblicas o que no entres en creencias que son engañosas. Amén. Bueno, este versículo 6 es muy importante entonces porque nos habla justamente de que hay un solo pueblo, hay un solo cuerpo, ¿ok? Que tienen la misma herencia y que tienen la misma promesa. Amén. Y el mismo medio de salvación. Punto final. Amén. Punto final. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Ok. Vamos a seguir. Listo. Bien. Los versículos 7 y 8 que vamos a volver a leer, nos dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Bueno, tenemos aquí al apóstol por excelencia. ¿Ok? En mi opinión y en la opinión de muchísimos pastores o teólogos, Pablo es el apóstol por excelencia. Es decir, a Pablo le es revelado muchísimas cosas acerca de la iglesia, ¿ok? Que no nos vienen de los demás apóstoles, sino solo por medio de Pablo, ¿ok? Pablo, como ya hemos dicho en el primer capítulo, cuando hemos empezado este estudio, ¿verdad? Pero aquí lo podemos volver a insistir, amén, en esta misma idea y en esta misma enseñanza. Pablo no es un apóstol como los demás apóstoles. Estaba, como hemos enseñado anteriormente, el grupo de los 12, que son instituidos por Jesús mismo, ¿ok? Es lo que yo llamo, así yo lo enseño, es el apóstol institucionalizado. Es decir, Jesucristo mismo lo ha puesto, ¿ok? Y es un apostolado que goza de un título, ¿ok? Que se difiere del llamado de Pablo, del apostolado de Pablo, que más que ser un apostolado por título o por honores o todas esas cosas, el apostolado de Pablo es más bien un apostolado de función. Y es el apostolado que tenemos nosotros en herencia. Amén. Es decir, del grupo de los 12 ya no hay más. Murió el último apóstol de los 12 y se acabó. Ya no hay más, no se pueden añadir más. Son los 12, el grupo de 12 que Cristo escogió. Punto. Ahí no se puede añadir nadie más. Hay otro grupo de enviados que también los podemos llamar apóstoles, que son un grupo de 70, ¿okay? Que también aparecen en las Escrituras. ¿Okay? Tenemos muy poca información acerca de ese grupo de 70, pero también fueron enviados, ¿okay? Los podemos considerar también como apóstoles. Pero el apostolado de Pablo es completamente diferente, porque es un apostolado de función.
no tanto de honor o de título, sino de función. Este apostolado, y ya lo hemos dicho desde el principio del estudio, es el apostolado que nosotros tenemos en herencia. Amén. Que cada pastor, ¿verdad?, desarrolla en su ministerio. El pastor es capaz de poder desarrollar, no hablo de todos los pastores en general, pero de manera bíblica debería ser así, ¿vale? El pastor no solamente guarda el rebaño, lo pastorea, sino que es capaz de cumplir todos esos ministerios. ¿Okay? Cuando hablamos de los ministerios, hablamos de 5 ministerios, ¿verdad? El pastor es capaz de hacer, aunque sea en pequeña medida, ¿verdad?, cumplir esa banda de ministerio, ¿ok? Ese grupo de ministerio que engloba esos 5 llamados. Gloria al Señor. Con lo cual también el versículo 7 y 8 nos advierte, ¿ok?, de cómo es este llamado específico de Pablo, ¿verdad?, que es diferente del llamado de los 12, ¿ok?, que es el llamado que nosotros tenemos hoy en día y que nos advierte, cuidado con esos falsos apóstoles que aman, ¿ah?, el dinero, ¿ok?, los bienes ajenos, aman las riquezas, aman la posición, aman el título, ¿ok?, pero su verdadera función como apóstoles está muy en entredicho, ¿ok? Bien, vamos a seguir entonces escudriñando estos textos y vamos a ir un poquito más adelante. Ok. En el 11, en el versículo 11, voy saltando, ¿ok? Voy tratando de ser breve. En el versículo 11, también es un versículo muy importante porque nos dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. Y eso toma referencia ya desde los versos más arriba, desde el primer capítulo, ¿ok? Ya toma referencia desde ahí. Y es que el propósito de Dios no empieza cuando usted pone los pies en la iglesia, ¿ok? Y ahí recién Dios se da cuenta de que está usted ahí, ¿verdad? Y Dios dice, uy, venga, rápido, hay que hacer algo por esta persona. Para nada. Amén. El propósito nuestro, ¿ok?, el propósito que Dios tiene con nosotros, en nosotros, para nosotros, es un propósito eterno. Es decir, que comienza desde la eternidad y seguirá en la eternidad. Amén. Nuestra salvación, esto no me canso de decirlo, nuestra salvación no es que comience a partir de la muerte de Cristo o a partir de la venida de Cristo. Nuestra salvación no comienza con que a uno lo invitan a acercarse a la estrada y a repetir una fórmula mágica. Aceptas al Señor y ya está, ya eres salvo. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que nuestra salvación y el propósito que Dios tiene con nosotros ha comenzado desde la eternidad en el conocimiento anticipado de Dios. Amén. Esto nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de satisfacción, de tranquilidad. Amén. Sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha comenzado a preparar ese propósito para nosotros. Lo cual nos dice que para Dios somos muy importantes. Amén. Gloria a Dios. Nos dice pues
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y claro, dice, en quien tenemos seguridad. Por supuesto. La seguridad de nuestra salvación no es porque intentamos portarnos bien, ¿ok? Porque intentamos ser buenos, de ahí no depende nuestra salvación. Recuerden el pasaje donde este hombre que era rico se aproxima donde Jesús, se acerca donde Jesús y le dice, maestro bueno, ¿ah? ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna? Le llama bueno, ¿ok? Maestro bueno. Y Jesús le inquiere y le dice, bueno, vamos a ver, has hecho esto, sí, todo esto lo he guardado. Ok, pero dice, una cosa te falta todavía. Ok, y es que el intentar portarnos bien, eso no es la tranquilidad de nuestra salvación. Amén. Debemos portarnos bien, hombre. La pregunta sobra, la pregunta está de más. Evidentemente, usted tiene que portarse bien. Usted tiene que cumplir las exigencias del Evangelio. Usted tiene que hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que usted las haga. ¿Ah? Usted no hace buenas obras para ser salvo. Usted hace buenas obras porque ya es salvo. Amén. Tenemos nosotros la seguridad de nuestra salvación, ¿ok? En que nuestra salvación no depende en absoluto de nosotros, sino que depende de Dios. Ahí tengo mi tranquilidad y mi seguridad. Amén. Así es. La tranquilidad de mi salvación consiste en que yo tengo confianza de que depende de Dios y no de mí. Depende de que Dios ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha preparado todas las cosas para mi salvación. Dios ha preparado esas buenas obras para que yo las cumpla. Dios ha preparado todas esas cosas. Y como Dios lo ha hecho, que no soy yo, sino que es Dios, ahí está mi seguridad. Amén. Gloria al Señor. Muchos creyentes andan en dudas. Y cuando digo en dudas es que no tienen la seguridad de la salvación, porque la seguridad de la salvación para muchos creyentes consiste en que se sientan bien o se sientan satisfechos con lo que ellos son capaces de hacer. Por ejemplo, cuando un creyente es capaz de pasar varias horas de rodillas, se siente a gusto, se siente satisfecho y ya cree que está seguro, ya tiene la seguridad de la salvación porque ha pasado 2 horitas de rodillas. También, pues para aquel que de vez en cuando dice, bueno, voy a hacer un ayuno, voy a pasar unas horas leyendo la Biblia, etc. Cosas que son loables y cosas que son beneficiosas. Pero eso no es la garantía de esa tranquilidad, de esa seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación consiste en que uno tenga fe de que Dios está haciendo y ya ha hecho todas las cosas necesarias por uno. Amén. Ahí está la seguridad de mi salvación. Por supuesto que no me tengo que dormir. Por supuesto que no tengo que andar en cosas que no tengo que andar. Evidentemente. ¿Ok? Por si acaso algunas personas podrían pensar, bueno, pues que Dios se ocupe de mi salvación y mientras yo, pues me divierto aquí o me divierto allá y hago lo que mejor me viene en gana. Eso por supuesto no. ¿Ah? Por supuesto que no. Pero partiendo de la base de que Dios ha hecho todas las cosas necesarias, a partir de ahí viene mi seguridad, mi tranquilidad y puedo descansar en Él. Amén. Por supuesto, oraré, ayunaré, leeré la Biblia, estudiaré, todas esas cosas las voy a hacer, por supuesto. Pero esas cosas que yo haga no van a causar
o provocar en mí la seguridad de la salvación. ¿Ok? Porque lo que ocurre es que muchos creyentes, cuando bajan un poco su nivel de comunión con Dios, su nivel de lectura, su nivel de asistencia, ¿qué dicen? Ay, no, es que ahora estoy frío, ahora estoy mal. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Ok? Eso es. Entonces, nosotros debemos tener la confianza y la seguridad de que Dios ha cumplido todas las cosas. Amén. El propósito, como nos dice aquí, es eterno. Amén. Vamos a seguir un poquito más adelante. Bien, y vamos a continuar entonces a partir del verso 13. Un momentito, controlo esto. Listo. Y nos dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Pablo escribe estas 5 cartas, ¿verdad? Entre ellas la de Efesios, que son las cartas de las prisiones, cartas que han sido escritas desde la prisión. Pablo ha sufrido en sus carnes todo ese peso, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio. Amén. Predicación del Evangelio que le ha causado la cárcel, los azotes, el desprecio de los suyos, etcétera, etcétera. Pablo nos advierte, ¿verdad?, que la carrera del ministro, la carrera del predicador no es fácil ni sencilla. Está a veces envuelta en tribulaciones, en desasosiegos, a veces en desvelos y en muchas otras cosas. Pero lo más importante, amados hermanos, es que cada ministro pueda cumplir con el llamado que le ha sido encomendado. Amén. Cuando un ministro está predicando a 4, 5, 6, 10 personas y está predicando a ese pequeño grupo durante un tiempo, ¿okay?, no debe de sentirse mal por tener poca gente con él. Porque ese ministro está cumpliendo exactamente el llamado que Dios le ha encomendado. Está cumpliendo el mismo llamado que aquel ministro que está predicando a los cientos o a los miles. Y está sirviendo al mismo Dios y siendo ungido por el mismo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Lo importante en todo esto, amados hermanos, es que cumplamos cada uno con nuestro llamado. Cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. La vida del predicador, la vida del ministro no es a veces sencilla y a veces está, como digo, envuelta, como lo estaba la vida de Pablo también, en tribulaciones, ¿ok? Pero no obstante, tenemos presente de que Dios está con nosotros, de que Dios es nuestra fortaleza, de que tenemos la seguridad de nuestro llamado y que lo vamos a cumplir con su ayuda. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, también cada uno de nosotros, ya a nivel de iglesia, a nivel de membresía, cada quien debe cumplir el llamado que le ha sido encomendado. El padre de familia debe de cuidar de los suyos, de su mujer, de su esposa, de sus hijos. ¿Okay? Cada quien debe de cumplir con el llamado que le ha sido encomendado. Amén. A nivel de iglesia y a nivel de membresía, cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Cada uno estamos cumpliendo una parte del propósito de Dios. Todos nosotros somos importantes en la obra de Dios. Amén. Lo importante es que no desmayemos, que sigamos adelante y que a pesar de todas las tribulaciones que se puedan presentar a lo largo de nuestro camino, seamos capaces de discernir siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas,
luchar por aquello que creemos justo, amén, y nunca, nunca, nunca tirar la toalla. Gloria a Dios. Podemos sufrir en nuestras carnes, ¿verdad?, los golpes, no solamente de la vida, sino también del propio ministerio. Amén. Pero no obstante, la recompensa que obtenemos es mucho mayor que toda tribulación, ¿verdad?, o que toda angustia que podamos sentir. La satisfacción de llevar un alma, ¿verdad?, a los pies del Señor Jesucristo. La satisfacción de llevar después esas almas también a las aguas del bautismo. Gloria al Señor. Precioso y amado. Amén. Eso, amados hermanos, no se puede pagar con nada. Gloria a Dios. Y a pesar de las tribulaciones y a pesar de los golpes que sufrimos, pero estamos contentos y alegres de servir al Señor. Amén. Estas son las palabras, mis amados hermanos, que quería compartir con todos ustedes y que espero que les haya sido de mucha bendición, como también para mí han sido de bendición. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.